tenerlos en cuenta y memorizar cuáles son digamos, la estimación de la medida de cada ángulo, ¿ya? Creo que vi a alguien con la manito levantada, o es mi idea. David, lo escucho. Sí, que estoy medio confundido. ¿Quién? Está medio confundido. ¿Por qué está confundido? A ver. Porque vamos a seguir el otro martes también, con lo recto. ¿Con los ángulos? Sí. Yo creo que no, yo creo que vamos a cambiar. Con 2 clases está suficiente para ver ángulos y líneas rectas. Eso es lo nuevo que vamos a ver hoy día, pero yo creo que no es tan nuevo porque me parece que eso lo han revisado en segundo básico o en primero, ¿ya? Así que no hay problema con eso. Vamos a hacer un repaso ahora porque es importante, chiquillos, que ustedes conozcan esto porque es como la base de la geometría, ¿ya? Conocer las líneas rectas, los ángulos, ya, porque por ejemplo, si después yo les coloco un ángulo, cualquiera, X, con cierta medida, por ejemplo, un ángulo recto, ustedes ya conocen cómo son los ángulos rectos más o menos, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que era el que era parecido a una escuadra, ¿ya? Después teníamos otro ángulo que era más pequeñito, que tenía otro nombre, y ahí vamos a ir recordando todo en todo caso, ¿ya? Entonces es súper importante que ustedes se acuerden de los nombres de cada uno, ¿ya? Les doy al tiro la palabra. Santiago. Santi, ¿te escucho? Profe, Dígame. ¿por qué llegó el link tan tarde? No, llegó bien. A mí me llegó chuta. Ya vamos a ver qué pasó ahí, o a lo mejor falló su internet, y de repente cuando uno no tiene señal no nos llegan los mensajes al tiro, ¿ya? Pero lo bueno es que no se ha perdido nada, ¿ya? No se preocupe. Aquí, Tristán. Profe, le quiero decir algo. Dígame todo lo que quiera. ¿Usted vio la tarea que hice en el... Bueno, Sí, mi papá se la mandó de la... sí me mandó. ¿Cómo Sí, la la hice? la hizo súper bien, excelente, muy bien. ¿Le puedo contar a los compañeros? Bueno, Ya, lo que pasa, chiquillo, es que el Tristán, para poder practicar más el tema de los ángulos, lo hizo en una pizarra grande. Y ahí él fue practicando todo esto de los ángulos y toda la actividad que yo les di la clase anterior. Creo que fue la que hicimos, no sé si la hicimos en clase o fue actividad para la casa. Ahí no me acuerdo muy bien. ¿Ya? También es una buena forma, chiquillos, de practicarlo, hacerlo en otros medios, no solo hacerlo en el cuaderno, de repente hacerlo en una pizarrita, o no sé, pues como ustedes quieran. ¿Ya? Leo, Que hoy, al ¿ya? parecer, había prueba de ciencias, creo, Sí, al natural. parecer está correcto. Y, Sí. y segundo, es que tengo una figurita que hice yo con mi papá, que es de un juego famoso este. Una figurita. Ay, mira qué linda. A ver, Eres ah, seco para las manualidades, Leo. Te felicito, muy bien. una pregunta. ¿Y si conoce este personaje? No lo conozco, no lo conozco la verdad. Pero Si mira, me alguien lo lo conoce, presenta. dígalo. Si alguien lo conoce, dígalo. Ya, espérenme un poquito, para que no nos perdamos un poco con el tema, sino yo creo que al terminar la clase podemos darnos estos minutos, ya no hay problema. Deme un segundito. Vi una manito levantada igual. Ay, espérenme. El objetivo de hoy día es recordar, sobre todo recordar, porque ya yo creo que lo hemos visto bastante en otros cursos, ¿ya? Y lo vimos en la clase anterior, el tema de aplicar también los distintos ángulos y rectas en distintos contextos, ¿ya? Es decir, en cualquier tipo de ejercicio que yo les pueda dar, ¿ya? Recordemos, y esto yo creo que se acuerdan, ¿ya? Teníamos el ángulo recto, ¿cierto? Que era aquel que medía 90 grados, ¿ya?
tenemos el ángulo agudo, que eran todos aquellos que miden menos de 90 grados, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros con los deditos podíamos ir haciendo, por ejemplo, la escuadra, ¿cierto? Nosotros teníamos, con el dedo podemos hacer una forma de una L, ¿sí? Así, miren. Espérenme. Un momento. Que les voy a dibujar acá, más o menos para que se acuerden. ¿Ya? Así, recta. Santi, la estaba haciendo súper así, recta. ¿Ya? Ya, usted va a ser mi modelo. Santi, usted es mi modelo. Haga así como lo estaba haciendo, con la L con el dedo así recto. Eso, perfecto. Y ahí tenemos un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Ahora, su dedo más larguito, bájelo un poquito. Forma un ángulo agudo, que es más chiquitito, así. Es más chiquitito que recto. Se baja un poquito. Ya, muy bien ahí, el Agus, el David, muy bien. Los dedos así bien estiraditos formamos el ángulo agudo, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Y el obtuso no lo podemos hacer porque tiene que ser más de 90, no podemos abrir tanto los deditos, pero ya sabemos más o menos que es así, ¿cierto? Supongamos que lo estamos abriendo así más, ¿ya? Entonces esos son los tres ángulos, uno de los más importantes. ¿Ya? Mire, se conectó la Trinidad Vázquez. Hola, Trini. Qué gusto verla. Entonces, chiquillos, también recuerden que teníamos otros dos tipos de ángulos, ¿ya? Que era el ángulo que estaba completo, ¿cierto? Ay, espérenme que no encuentro el mouse. El ángulo que estaba completo, ¿sí? Y el ángulo que estaba extendido. Ay, no puedo, espérenme. Ay, no puedo encontrar el mouse. Tío Keno, si está por ahí, me ayuda. Entonces ya yo creo que estamos súper más que bien con el tema de los ángulos. Ya, aquí está. El ángulo completo mide 360 y el ángulo extendido mide 180. ¿Ya? Ahora vamos a algo nuevo, entre comillas nuevo, porque como les digo, nosotros ya debiésemos conocerlo de cierta forma. ¿Qué son las rectas? Si yo le pregunto a usted, a cualquier persona, cuando a usted le dicen algo es recto, ¿qué se imagina usted con algo recto? Si lee la definición, no lea la definición, a ver. Ya, vamos con el Rafa. ¿Rafa? Ya, miren la colomba, bien lo que está Ya haciendo. lo que significa es como que uno que tiene así como es así, pero después tiene una curva, no es recto, sino Ya, significa así todo así, perfecto. pero sin ni subida ni bajada ni curva. Muy bien. Me encantó tu explicación, me encantó. Con los efectos especiales también me gustó. Muy bien, Rafa. Ya, a ver, vamos a darle la palabra a otra persona para que pueda agregar algo más también. Muy bien. Vamos con David. Y después, ¿quién tiene arriba la manito? Santi. Profe, por ejemplo, eso Dale. mismo de lo recto, un lápiz recto también. Ya, perfecto. Uy, y yo creo que podemos ver hartas cosas rectas. Miren a su alrededor. Miren cosas rectas. Es más, miren a su alrededor ángulos. O sea, no se va a ver, no va a decir, este es un ángulo, pero imagínense un ángulo en cada parte. Hay partes que están más inclinadas, ¿cierto? Hay partes que hay ángulos rectos, sobre todo rectos, chiquillos. Y ese lo vamos a ver ahora aquí. Sí, exactamente, la silla, ¿cierto? Hay bastante, así que guarden ejemplos para la última actividad que vamos a hacer con esto, ¿ya? Ahí los ejemplos que está mostrando la pila, súper también. Creo que había mostrado la regla, el lápiz, ¿sí? Ya, súper. Santi, Profe, ¿lo escucho? Dígame. es que tengo dos cosas que son rectas. Dígame las dos cosas, ¿no? El dedo, Ah, mira, depende del dedo, porque hay... Ya, y ahora dóblalo así, dobla el codo. Así, dobla. Eso, mira, ahí tiene un ángulo de 90 y un ángulo de 180. Ahí cuando tú lo estiras, estás aplicando el ángulo de 180 y la línea recta, y cuando lo doblas, ¿cierto? Estás aplicando el de me voy a 90. mutear. Bueno, mutees nomás.
Está aplicando el de 90. Muy bien, muy bien. Ahora con la Pía. Pía, te escucho, súper. Ya. Lo que significa es cuando algo no se dobla. Ya, perfecto. Muy bien, súper. Entonces, chiquillos, ahí ya tenemos bastantes indicios de lo que vendría siendo nuestro ángulo recto, ¿ya? Algo que no se dobla, ¿cierto? Por lo tanto, algo que es recto obviamente no es curvo, ¿sí? Tenemos varias cosas a nuestro alrededor que son rectas, ¿ya? Súper importante eso. Y sobre todo, otra cosa relevante es que, agregando el tema de los ángulos, porque en esta clase vamos a hacer como una especie de mezcla entre ángulo y rectas, ¿ya? Por ejemplo, imagínense en su cabecita un ángulo de 90 grados. ¿Qué necesita usted para formar ese ángulo? ¿Qué necesito yo? Fundamentalmente, así, primordialmente para formar ese ángulo. ¿Qué es lo que yo necesito? David. ¿Qué dijo? ¿La cabeza? La cabeza, para pensar, dice usted. También necesito la cabeza para pensar, pero me refiero a qué necesito yo específicamente para formar el ángulo de 90 grados o de cualquier tipo de ángulos. ¿De qué está formado un ángulo? ¿Desde dónde nace un ángulo? ¿Se acuerdan? Y es parecido a lo que estamos viendo ahora. A ver, mira, aquí levantó la mano el Rafa y la Pía. A ver. ¿Rafa? Primero se forman de un punto. Ya, perfecto, muy bien. De ese punto salen dos líneas y así se forma un ángulo recto. Excelente, muy bien, muy Esas bien. líneas son rectas. Perfecto. Pregunta, ¿yo podré formar un ángulo con líneas curvas? No, Ya, a ver, ¿por qué no, Rafita? porque ningún ángulo es con líneas curvas. Ya, perfecto. ¿A alguien más se le ocurre otra cosa? ¿Por qué no se pueden formar un ángulo con líneas curvas? Ya, a ver, David. David. Si alguien más quiere participar, levanta la manito nomás, le damos la palabra. Rafa, la curva no se puede unir con lo que empiezas, porque más o menos no sabí cómo es y te Ya, perfecto. Muy bien. Es diferente igual, ¿cierto? Es más complejo que salga un ángulo de unas líneas curvas, ¿ya? Porque, o sea, se pueden unir, pero no hay ningún ejemplo que sea parecido a ese, ¿ya? Súper. Pía. ¿Le puedo hacer una pregunta? Por supuesto, todas las que quiera. Bueno, lo que tengo acá no es un ángulo con curvas. Lo que pasa es que ahí el ángulo que se forma nosotros lo dibujamos de manera curva, ¿ya? Bueno, espérenme, voy a prender la cámara un poquito, espérenme. Ya. Para ir mostrándole con las manos, ¿ya? Espérenme. Ya, entonces nosotros tú tienes el transportador, ¿cierto? Y el ángulo que está así es el 180, ese representa el de 180. Lo que se forma arriba, que tú me dices que puede ser una línea curva, es la representación que nosotros hacemos solamente del ángulo, ¿ya? No quiere decir que el ángulo en sí sea de esa forma, porque yo si quiero, en esa misma recta que tienes ahí, ¿cierto? Así, yo puedo dibujar un cuadrado arriba, pero puedo decir que igual mide 180. Por lo general se hace con un semicírculo, excepto el ángulo recto, que recuerden que es así, que se hace casi siempre con un cuadradito, ¿ya? Lo que los chiquillos querían decir es que, por ejemplo, no podemos tener líneas curvas que se unan, ¿cierto?, para formar un ángulo. Por ejemplo, imaginémonos, a ver, voy a ver si se lo puedo dibujar, ¿ya? Les puedo dibujar dos líneas curvas. Espérenme, denme un segundito. Un segundito. Momentito.
por ejemplo, esa es como una línea curva, ¿ya? Y si yo hago otra línea curva aquí, y la uno ahí, o la unimos acá, en dos, en este segmento, difícilmente, chiquillos, se puede formar un ángulo ahí, difícilmente, ¿ya? O lo otro que nos puede ocurrir es que se puede formar ángulos en distintas partes de la línea, fíjense. Se puede formar ahí, se puede formar ahí, se puede formar acá, ay, lo siento, acá, acá. Entonces, por eso no se utiliza hacer ángulos con líneas curvas. Siempre tiene que ser con líneas rectas, chiquillos. Siempre tiene que ser o así, miren, fíjense, ahí tengo mi ángulo de 90 grados, ¿cierto? O así, ¿cierto? Mi ángulo agudo, o así, mi ángulo obtuso, ¿cierto? Mi ángulo extendido, ¿sí? ¿Cuál más me falta? Y ahí el ángulo completo que es completo, así redondito, ¿ya? ¿Se entiende más o menos eso, chiquillos? ¿Sí? Ya, súper. Ya, déjenme sacar esto nuevamente. Ya. Hola, Sofi, tenemos una invitada especial hoy día, parece. Ya, chiquillos, entonces, yo aquí les coloqué que una recta es una línea formada por una serie continua de puntos en una misma dirección que no tiene curvas, y aquí lo que hemos estado hablando, ¿cierto? Muy bien, se anticiparon perfecto, ni ángulos y cubre la menor distancia posible entre dos puntos. ¿Por qué una recta no tiene ángulo? Porque para formar un ángulo necesito dos rectas, no solo una, necesito dos. Y aquí estamos haciendo la definición de una recta en general, ¿ya? Entonces lo importante, nosotros, por ejemplo, si hiciéramos una rayita o analizáramos una rayita, una recta, ¿cierto? Le hacemos zoom, 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 nos vamos a dar cuenta que esa recta está formada por muchos puntitos que van uno tras otro, ¿ya? Esa es la definición de, digamos, de la recta, ¿ya? Que está formada por muchos puntitos, uno tras otro, que no son perceptibles a la vista, ¿ya? Sí, nosotros si le hacemos un zoom, quizás lo podemos ver, ¿ya? Ustedes se preguntarán, pero ¿cómo, tía, si cuando yo dibujo una recta con la regla hago una raya sola nomás? Pero esto se menciona con respecto para llegar a un acuerdo de cómo es una recta, sin saber yo dibujarla así completamente, ¿ya? Entonces, sigamos. Tenemos dos tipos de rectas que vamos a ver hoy día, son la número uno, las rectas paralelas, ¿ya? Y tenemos las rectas perpendiculares, ¿ya? Las rectas paralelas, chiquillos, y aquí voy a prender de nuevo la cámara, espérenme. Las rectas paralelas, chiquillos, son aquellas rectas o líneas que nunca se juntan, ¿ya? Nunca intersectan. Es decir, siempre van a estar o así, o así, o así, ¿cierto? Yo no sé si lo vi con ustedes, lo de las líneas diagonales, horizontales, verticales, ¿ya? Acuérdense, horizontal va así, ¿cierto? Vertical y diagonal es así como dobladito, ¿ya? Entonces, pueden ser paralelas de forma horizontal, ¿sí? Tengo dos así. Pueden ser paralelas de forma vertical y pueden ser paralelas de forma diagonal, ¿ya? Entonces, recuerden, ¿qué es lo importante de las paralelas? Es que nunca intersectan. ¿Alguien sabe lo que es intersectar? Que me lo puede explicar con sus propias palabras, ¿ya? ¿Ya, Rafa? ¿Lo escucho, Rafita? Que se crucen las dos líneas. Ya, perfecto. Eso es intersectar, que se crucen, ¿cierto? Y se cruzarán así como, como de frente así, se saludan, hola, ¿cómo Que estás? si O no, que no se crucen. intersectan. Ah, ya. Así. Ya, porque yo dije, a lo mejor se cruzan y pasan por al frente nomás y no se tocan. O sea, quiere decir que se tocan. Se tocan así. Ya, perfecto. Muy bien. O así. O así. O así.
Excelente, me encantan sus efectos especiales. Muy bien, súper, súper. Entonces, chiquillos, recordar que la intersección es cuando, como dice el Rafa, se juntan, así, intersectan en cualquier punto, ¿ya? Y eso es la característica de las rectas que son perpendiculares, ¿ya? Y otra cosa importante de las perpendiculares, chiquillos, tiene que ver con que cuando intersectan, forman, fíjense bien, algo que ya hemos estado viendo, ¿ya? Que son los ángulos de 90 grados, ¿ya? ¿Por qué una recta perpendicular forma un ángulo de 90 grados? Fíjense, porque como dice el Rafa, intersectan así, o puede intersectar arriba, ahí o al medio, ¿ya? Forman casi siempre un ángulo de 90 grados. Aquellas que no formen un ángulo de 90 grados y que, miren, lo voy a dibujar, espérenme, y que tienen otra forma, espérenme, un segundito. Vamos a buscar dos colores distintos. Ya, vamos a hacer con negro nomás aquí este. Ya. A ver, de aquí este. Acá. Ya. Tenemos, ¿cierto? Esta es perpendicular. ¿Ya? ¿Por qué? 1, se intersecta. Número 2, ¿por qué? Porque se forma un ángulo de 90 grados. En cualquier parte de la intersección, fíjense, se puede formar un ángulo de 90 grados acá, se puede formar un ángulo de 90 grados acá, se puede formar por acá, o se puede formar por acá, ¿ya? En cualquiera de los 4 puntos o ejes se puede formar un ángulo de 90 grados, ¿ya? Pero hay otros tipos de rectas que yo no las coloqué acá porque nosotros solo vamos a trabajar con perpendiculares y paralelas, ¿cierto? Pero se las voy a mencionar. Las rectas secantes, ¿ya? Las rectas secantes, chiquillos, son dos rectas que intersectan también, pero que no forman un ángulo de 90 grados. Por ejemplo, eso es recta secante. ¿Ya? Si se fijan, no son paralelas, ¿cierto? Porque sí se juntan. No son perpendiculares, ¿por qué? Fíjense bien, y aquí es lo que lo define todo, el ángulo. ¿Ya? Fíjense que puede ser más juntito o puede ser más abierto. Aquí, si yo veo este ángulo, chiquillos, fíjense bien, como que den un poquito vuelta la cabecita, así, no, al otro lado, al otro lado. ¿Qué ángulo se imaginan? Con este que les marqué ahí, ¿qué ángulo se imaginan? ¿Será agudo, recto, obtuso? Porque yo les digo que miren hacia el lado porque como el ángulo está así más chuequito, ¿cierto? Lo pueden ver con mayor facilidad si usted mira un poquito para el lado, ¿ya? Recuerden que una de las formas de yo poder identificar si era agudo, que es decir, más chiquitito, o era obtuso, más grande, es poniendo de referencia mi, ¿cómo se dice? Mi ángulo de 90 grados, ¿ya? Por ejemplo, el ángulo de 90 grados en este caso iría como por ahí, ¿ya? Entonces, si el otro ángulo se formó antes, ¿será obtuso o agudo? Vamos a ver quién nos puede ayudar. Ay, se me escapó. Rafita, tiene la mano arriba. Tristán también parece. Ya, es agudo porque el obtuso es más grande. Ya, ¿qué dicen los demás? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el Agustín? ¿Sí? Ya, muy bien. Mira, está preparado ahí para el partido hoy día con la polera de la selección. Muy bien. Ya, súper. Como dice el Rafa, es un ángulo agudo, ¿ya? Y yo, ¿por qué les recalco tanto a estos chiquillos? Porque es importante que nosotros sepamos reconocer sin tener que medirlo, ¿cierto? Por ejemplo, de qué tipo es un ángulo, ¿ya? No siempre en unos ejercicios se les va a colocar la medida del ángulo, ¿ya? Por ejemplo, si yo les colocase este mismo ejemplo, este ángulo así pequeñito, no les doy cuánto mide, porque si yo les digo mide 30, ustedes al tiro van a decir, ah, es agudo porque mide menos de 90,
¿cierto? Pero si yo no les doy la medida y ustedes ven el dibujo, que es pequeñito, ¿cierto? Ustedes lo tienen que asociar a que, obviamente, si pasa esto, miren, ¿qué sería su punto de referencia? Esta línea recta. Entonces, si el ángulo no pasa esto, digamos, ¿cierto? No pasa esta línea hacia acá, fíjense, vayan siguiendo la flecha. Si no pasa hacia acá, quiere decir que es un ángulo agudo, ¿ya? Siempre y cuando no alcanza a llegar acá a la rosada, porque si llega a la rosada justo ahí, va a ser un ángulo recto, ¿ya? Entonces eso es súper importante que ustedes lo tengan clarísimo, ¿ya? Tener en cuenta, yo siempre les voy a decir, el dedito, ¿ya? Ángulo recto, agudo y obtuso. Lo pongo así más o menos de lado, ¿ya? Entonces, recto, agudo, obtuso, ¿ya? Completo puede ser también, lo podemos recordar así, completo, con un circulito, ¿sí? Exactamente, como lo muestra la pía ahí. Y el extendido, ¿cómo lo podemos recordar? ¿A alguien se le ocurre? Así, ¿cierto? Con el brazo estirado puede ser también. La idea es que vayamos asociando, chiquillos, los ángulos al cuerpo también. También nos sirve porque después obviamente nos vamos a acordar más fácil. ¿Ya? A ver, espérenme, creo que había alguien con la manito arriba. Tristán. Al tiro te doy la palabra. Tristán, ¿te escucho? Sí, Ya, dígame. Tenía la manito arriba. ya. Le quería decir algo. Dígame. Sí, miren, le quiero decir algo. El agudo puede irse como más a la derecha. A ver, ¿cómo? ¿En qué sentido? En sentido, ¿Si puede espérame, dibujar al otro lado? sí, se puede dar como una vuelta. Ah, ya. A ver, mira, lo voy a dibujar para ver si es lo que lo que me querías decir. Porque yo siempre les dibujo así, chiquillos, miren acá la pizarra, siempre les dibujo para este lado los ángulos. Tú me preguntas si se puede hacer así para el otro lado, así o no. Tristán. Tristán. Parece que lo perdimos. A ver, espérenme. Ahí está. Tristán. Yo le digo que dé como una vuelta, o sea, que se puede dar como, ¿verdad que hay como un agudo? ¿Ya? Y si tú le das la vuelta hacia el otro lado, o sea, hacia como un 90 grados, pero diferente. ¿Ya? Como, o Sí, se 200 puede. ¿verdad? Sí, 200. se puede hacer siempre y cuando no modifiques el ángulo, ¿ya? Nosotros sí lo vimos esto a principio de año, creo que era la transformación isométrica, ¿se acuerdan? Rotación, traslación, sí lo vimos. El David me dice, no, no, ¿cuándo? No, sí lo vimos, lo vimos. Sí, sí lo vimos, pero yo no me acuerdo muy bien de esta cuestión. Ya, entonces me gusta haber sabido eso porque para la próxima clase lo vamos a repasar, porque es importante también para esta parte. ¿Ya? Recuerde, les voy a hacer un mini recuerdo. Rotación, la tierra rota. Así, ¿cierto? Rotación. Por ejemplo, rotación, yo girando en mi propio eje. Así, cuando uno empieza a dar vuelta en su propio eje y se marea, ya. Eso es rotación. Traslación, cuando usted se moviliza de algún lugar a otro, se traslada. Yo estaba en mi casa y me trasladé a el colegio, ¿ya? Yo estaba en este lugar y me trasladé hacia el otro lado. Eso es traslación, ¿ya? Y se acuerdan que teníamos la simetría, ¿ya? Que eran de dos tipos, la simetría axial y la simetría central. ¿Ok? ¿Se acuerdan que una era cuando, por ejemplo, yo me miraba en el espejo, que me veía igual y me veía frente a frente? Y había otro tipo de simetría que era que cuando nosotros dibujábamos algo, se veía al revés, ¿ya?
eso era más o menos el tema de la transformación isométrica y que lo podemos aplicar acá, ¿ya? Y lo que me decía el Tristán, aterrizándolo a su pregunta, ¿ya? Sí se puede mover o rotar, en este caso, o trasladar, se traslada, ¿ya? Sí se puede trasladar un ángulo desde un punto a otro, ¿ok? Sí se puede, sí o sí. Entonces, espérenme. Colomba, ¿te escucho? Ya se va a acabar el compu, se va a apagar el compu. No sabemos dónde está el enchufe. Chuta. Ya. Ah, pero nos queda poquito, así que ya, no se preocupe. Ah, sí, yo creo que dura si nos avisó recién. Ya, súper. Ya, chiquillos. Entonces, sigamos. Me acabo de dar cuenta que nos queda poquito. Ah, pero ahí está la... Ya, vamos a practicar al tiro. Entonces, fíjense bien, con respecto a lo que repasamos hoy día de las rectas paralelas y perpendiculares. Tenemos 4 ejemplos. 4 ejemplos, facilísimos, facilísimos. Dice, ¿es recta paralela? ¿Sí o no? La número 1, ¿es paralela? ¿Sí o no? ¿Qué dice el público? Si es sí, levanto un dedito, y si es no, ya, a ver, vamos a mirar, vamos a hacer una, ya, a ver, la Pía dice que sí, la Us Moraga dice que sí, la Trini también, el David, el Jimmy, el Rafa, el Tomás también dice que sí ahí con su dedito virtual. Y los demás, chiquillos, los demás, me gustaría verlos. Ya, perfecto. Aquí, ¿quién más está? Ya, la Isabela, perfecto. El Ian, el Tristán. Ya, súper. La Rafa ahí. Ya, vamos a ver. ¿Qué pasó ahí? ¿Eran paralelas o no eran paralelas? No eran paralelas. Yo creo que, miren, yo creo que lo que pasó aquí es que todos sabían que no eran paralelas, todos sabían que eran perpendiculares, pero se dejaron llevar por lo que contestaban los demás. Yo no les dije nada porque la idea era que se dieran cuenta después, ¿ya? Pero yo creo que sí saben que eran perpendiculares, entonces era... Ya, ahora sí, la segunda, esta. ¿Son paralelas o no? Ahora sí, po. Ahora sí, ¿cierto? Vamos a ver. Perfecto. ¿Estas son paralelas o perpendiculares? Ya, perfecto, no son paralelas, ¿cierto? Vamos a ver. Perfecto. Acá, ¿son paralelas? ¿Perpendiculares? Ninguna de la anterior en realidad. Ya, súper. Acá, estas son, acuérdense la diferencia que yo les di entre paralelo y perpendicular. ¿Son perpendiculares? Acuérdense, perpendicular. ¿Serán perpendiculares? ¿Se forma un ángulo de 90 grados? ¿No? ¿Sí? ¿Se forma el ángulo de 90 grados? Dice la US. Ya, otros dicen que no. No. No, porque está así, fíjense, miren. Lo voy a imitar. Está así. Así el ángulo que se forma, a ver, ¿dónde está aquí? Aquí. Ahí se forma el ángulo. Y es más chiquitito. ¿Ya? La otra. ¿Es paralela? Perdón, ¿es perpendicular? ¿Será perpendicular? Yes. Sí, pues fíjense, de hecho ahí está marcado y es perpendicular, chiquillos, por un poquito. Ahí está, la flecha sobrepasa, traspasa la línea, ¿ya? Entonces es perpendicular, ¿ya? Y aparte que les marca ahí el gráfico, ¿ok? Esta de acá abajo, ¿es perpendicular? No es perpendicular, dice. Ya, todos dicen que no, vamos a ver. ¡Ay! Perfecto, se ganaron otro premio. ¡Ay, no! Adelante. Lo siento, no, pillería. ¿Es paralela o perpendicular? ¿Perpendicular? Sí,
Perfecto, chiquillos. Muy bien. Y aquí esto queda como tarea para ustedes, porque ya estamos en la hora. Ya le voy a dar al tiro la palabra al Jimmy y terminamos, ¿ya? Piensen ustedes esto y lo anotan en su cuaderno. Este es como actividad para su cuaderno. ¿Dónde hay ángulos rectos? ¿Y por qué le puse una casa? Porque usted tiene que mirar a su alrededor, como lo que hicimos en un principio, y mirar a su alrededor. ¿Dónde hay ángulos rectos en mi casa? Y tiene que colocarlos, ¿ya? ¿Dónde hay, en este caso, rectas paralelas y perpendiculares? Por ejemplo, yo en este momento estoy mirando unas rectas paralelas, que son dos repisas que yo tengo. ¿Sí? ¿Ven? No sé si se ve, ya. Esas son líneas paralelas, ¿ya? Entonces usted tiene que hacer el mismo ejemplo, pero con las cosas que hay en su casa, ¿ya? Entonces, ya estamos aquí. Mientras saco Ya. esto, dime, Jimmy. ¿Has visto una película que sale en Netflix que se llama como el de Moisés y las 7 plagas? Moisés y las 7. Ah, pero eso lo veo en la tele, en el TVN. Sí, muy buena, muy, Sí, muy, pero muy. no está en vida real, está